Capítulo 111. No es que fuera completamente antinatural o increíble ver a Penélope en un lugar así, pero ella no era el tipo de chica con la que Darren se sintiera cómodo en un lugar como este. Para empezar, solo tenía 19 años y era demasiado inocente. Tenía toda la vida por delante y, peor aún, este era uno de los restaurantes que llevaron al de su padre a la quiebra. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Ella todavía estaba de pie frente a él, su sonrisa grande y hermosa, su cola de caballo rebotando ligeramente mientras cambiaba su peso, la ajustada camiseta de shorts y los pantalones cortos rojos se aferraban a su figura de 19 años de una manera que hizo que la mandíbula de Darren se tensara. Ella era toda energía juvenil, sus ojos azules brillaban a pesar de la tenue iluminación, y Darren simplemente no podía soportar la idea de que todo eso se empañara en ese lugar depravado. ¿Trabajas aquí ahora?, le preguntó. Penélope se encogió de hombros, se metió un mechón suelto detrás de la oreja y su expresión se suavizó al hablar. Sí, casi todo. La matrícula universitaria es una barbaridad, así que intento conseguir dinero como puedo. La casa de papá, bueno, tuvimos que cerrar. Así que estoy aquí los fines de semana y los días libres, ganando dinero para la universidad. Su tono era ligero, pero había tensión, una grieta en su fachada. Podía percibir que Darren estaba decepcionado, aunque apenas se conocían. No está tan mal, se explicó con desesperación. Paga las cuentas. Y la propina es buenísima. La mirada de Darren se detuvo en su atuendo, el escaso atuendo contrastaba marcadamente con el delantal conservador que había usado en la casa de su padre. Le carcomía. Claro, era su decisión, pero este lugar apestaba a explotación, y la idea de que su cuerpo fuera objeto de las miradas en busca de propinas le revolvía las entrañas. ¿Te hacen usar eso todo el tiempo?, preguntó, en un tono bajo, inquisitivo pero gentil. Las mejillas de Penélope se sonrojaron y se miró, repentinamente tímida. Sí, ya sé cómo se ve, admitió, con voz más baja. Pero está bien. Estoy a salvo aquí. Los chicos son respetables. Como si fuera una señal, un fuerte golpe rompió el aire. Un hombre corpulento con camisa a cuadros le dio una palmada en el trasero a otra camarera que se abría paso entre la multitud, con la bandeja tambaleándose mientras ella gritaba. Los ojos de Darren se entrecerraron y el disgusto se dibujó en su labio. Penélope captó su mirada y forzó una sonrisa. Casi siempre, añadió débilmente. Se enderezó, restándole importancia. En fin, ¿qué te traigo? Darren se sentó junto a una mesa libre, despreocupado. Una hamburguesa buenísima, dijo, acomodándose más en el reservado. Hacía tiempo que no tenía una buena. El sistema me ha sometido a una rutina de entrenamiento brutal. Hoy es día de trampa, y estoy aprovechando la oportunidad. Penélope sonrió. Está bien, subo enseguida. Ella anotó su pedido y salió corriendo hacia la cocina. Cuando ella se iba, la mirada de Darren la siguió, solo para atrapar al gerente, un tipo fibroso con una cola de caballo engominada hacia atrás y una mueca perpetua, ladrándole por algún pequeño desliz. Su tono era cortante, y Penélope se encogió ligeramente. Darren hizo una mueca, apretando los dedos alrededor del borde de la mesa. Tiradores, pensó con amargura. Uno de los lugares que había desangrado a Castle Cottage. Se reclinó y recompuso todo. Shooters era una de esas cadenas ricas que Penélope había mencionado, del tipo que destrozaba los locales más pequeños con una precisión despiadada. Darren sabía exactamente cómo funcionaban los negocios como este. Habían reducido los precios a niveles insostenibles, absorbiendo las pérdidas solo para matar de hambre a la competencia. También cerrarían acuerdos exclusivos con proveedores, aumentando los costos para lugares como Castle Cottage hasta que no pudieran respirar. Y si eso no fuera suficiente, los impactos indirectos se acumularon. Aumentos en los alquileres, cambios en los gustos, una avalancha de anuncios que ahogaron al hombre común. Habían arruinado el encanto medieval del restaurante familiar, un restaurante que realmente tenía cultura y estilo y, para empeorar las cosas, cazaron a la hija del dueño porque no tenía a quién más recurrir. Fue un juego hábil y brutal, y Darren odió cómo se desarrolló. Sus pensamientos cambiaron mientras invocaba la interfaz del sistema. La interfaz de la banda apareció ante él. Misiones mensuales. Ver para creer, 2/3 completados. 1 acciones de Apple. Beneficio proyectado de $500 millones, 2 vivienda.
$1.2 millones de ganancias del proyecto 3 ninguno, sugerencia. Reconstrucción de la cabaña del castillo. Es curioso, porque esa era exactamente la inversión que estaba considerando. Quedaba una inversión sólida y el mes estaba llegando a su fin. Darren pensó en ello, viendo en su mente la imagen del cartel de negocio cerrado en la puerta cerrada de Castle Cottage. Tal vez realmente esté invirtiendo en el restaurante después de todo, reflexionó mientras ya estaba elaborando un plan de inversión. En ese momento, Penélope regresó y deslizó una hamburguesa humeante sobre la mesa. Jugosa, cubierta de tocino crujiente y con el pan dorado y brillante. Disfruta, dijo con un guiño antes de irse. Darren se abalanzó sobre él. El primer bocado fue una gloriosa rebelión contra su régimen, intenso y desordenado, como debe ser. Se dio cuenta de que Penélope se tomó su tiempo para hacerlo especialmente para él. Mientras comía con avidez, sus ojos captaron algo. Era Penélope, acorralada cerca de la barra por un cliente corpulento, rapado y con una mirada lasciva. Darren dejó de masticar. El hombre la agarró del brazo, tirándola hacia él mientras ella se retorcía. Aunque el gerente lo veía claramente, no hizo nada, fingiendo no darse cuenta. La hamburguesa de Darren cayó al plato con un golpe sordo. Se puso de pie en segundos, caminando con la calma de un depredador, abriéndose paso entre la multitud con su corpulenta figura. Vamos, solo una cita. Le dijo el hombre corpulento a Penélope. Una chica tan guapa como tú necesita un hombre fuerte como yo que la cuide, ¿no? Darren apretó con fuerza la muñeca del chico, haciéndole gritar y soltar a Penélope. No eres muy fuerte en absoluto, susurró Darren, con una voz de acero. El tipo giró con los puños en alto, pero Darren esquivó el golpe descuidado y le dio un puñetazo en el estómago. Un golpe limpio y potente que lo dobló con un silbido. El gerente finalmente se movió, pisando fuerte, con la cola de caballo ondeando. ¿Qué pasa? Salgan ya. Espetó, señalando a Darren con el dedo. Darren se irguió, elevándose sobre él, con sus ojos oscuros brillando con furia fría. Diriges un cuchitril, dijo en voz baja y letal. La próxima vez que te vea dejar que un capullo maltrate a tu personal, quemaré este lugar yo mismo. Se giró hacia Penélope, suavizándose al tomar su mano. Me voy, y ella viene conmigo. Penélope casi jadeó de sorpresa cuando miró a Darren, su cuerpo encogiéndose detrás del de él. El rostro del gerente se contrajo, con veneno en su mirada. Penélope, sal por esa puerta y no vuelvas jamás, ¿me oyes? Piensa con sensatez, chica. Penélope vaciló, con la respiración temblorosa, pero Darren la miró y su mirada era tan segura y protectora, tan confiada. Penélope tragó saliva. Su determinación se endureció y asintió. Me voy, declaró con voz temblorosa, aunque firme. El cliente maldijo, apretando el puño mientras Darren salía pisando fuerte del restaurante con Penélope, dejando una nota en la mesa, pero sin olvidarse de llevarse su hamburguesa con él. Capítulo 112. Una vez que salieron, la calle los recibió con el zumbido de los autos que pasaban y el ruido fuerte de la gente haciendo sus actividades diarias. Darren se quedó derecho y rígido por un momento, claramente molesto, con los dedos fuertemente apretados alrededor de la hamburguesa que se había negado a dejar atrás. Sus ojos azules ardían con una intensidad silenciosa, con la mandíbula apretada mientras repasaba el caos que acababa de desmantelar. Algo en todo aquello lo conmovió. Quizás su ego había crecido demasiado en poco tiempo y le resultaba más fácil sentirse irrespetado o disgustado. A su lado, Penélope flotaba, su pequeña figura todavía temblando por la impresión, su cola de caballo rubia ahora recta mientras lo miraba ansiosamente. El uniforme de Shooter se le pegaba como una segunda piel, absurdamente fuera de lugar ahora, y sus grandes ojos azules movían entre Darren y la carretera, la incredulidad nublando sus rasgos. No tenía ni idea de por qué acababa de hacer eso. ¿Cómo podía? Acababa de abandonar su única salvación, con un desconocido, nada menos. ¿De qué otra manera podría pagar su matrícula ahora? ¿Por qué hizo eso, señor? Exclamó con un tono de voz que tenía al mismo tiempo confusión y un toque de acusación. Darren no respondió, no es que la estuviera ignorando, pero su pregunta pareció pasarle desapercibida sin llegar a sus oídos. Simplemente levantó la hamburguesa comida en cuartos que tenía en la mano y le dio un mordisco deliberado, masticando como si fuera un salvavidas para su compostura. La jugosa hamburguesa goteaba ligeramente mientras él la comía como una hiena.
Penélope frunció el ceño, y su sorpresa dio paso a la impaciencia. Señor. ¿Por qué hizo eso allá atrás? ¿Cómo se supone que voy a pagar la matrícula ahora? Preguntó, cruzándose de brazos, aunque el gesto parecía más vulnerable que desafiando con su escasa ropa. Darren tragó el bocado, limpiando la boca con el dorso de la mano antes de mirarla a los ojos. Decidiste irte conmigo, ¿verdad? Dijo en voz baja y firme, atravesando su pánico creciente como una espada en la niebla. Parpadeó, desconcertada. Sí, pero, solo eres una clienta. No te conozco de nada. Su voz sonaba como si hablara consigo misma, preguntándose por qué lo hacía. Estaba entre la frustración y una revelación incipiente. Darren ladeó la cabeza, con expresión indescifrable. Aún así, viniste conmigo. Penélope resopló, haciendo pucheros con sus labios rosados. Ni siquiera sé por qué lo hice, murmuró, todavía para sí misma. Asintió Darren, observándola mientras terminaba la hamburguesa de un último bocado. A veces uno simplemente sigue su instinto, dijo, sacudiéndose las migas de las manos. Rara vez se equivoca. Penélope lo observó masticar y sonrió, de repente, como si le divirtiera cómo movía la boca. Parece que tenías mucha hambre, dijo, y luego se animó, con una idea en los ojos. Si quieres, puedes pasarte por mi casa. Mi papá está en casa. Podría prepararte algo. Darren no sabía cómo rechazar la comida. La miró, arqueando una ceja mientras la observaba. ¿Sabes cocinar? Preguntó con genuina curiosidad en su tono. Sonrió, con el rostro iluminado, una chispa de su alegría natural brotando de su rostro. Claro que puedo, señor. Cocinaba casi todos los platos en el restaurante de papá. De hecho, tengo un sueño. Quiero tener un gran restaurante algún día, todo un imperio gastronómico, para ser sincera. Agitaba las manos animadamente, su entusiasmo era contagioso. Estás muy inspirada, dijo Darren, sin dejar de observarla. Aunque me gustaría que dejara de llamarme señor. Sus ojos se movieron y vio a un hombre que pasaba caminando tranquilamente, su mirada lasciva recorriendo la figura expuesta de Penélope. Darren frunció aún más el ceño y recuperó su actitud protectora. No puedes usar eso aquí, dijo con brusquedad, quitándose ya la chaqueta gris oscuro. Antes de que ella pudiera protestar, él lo colocó sobre sus hombros, la tela tragando su pequeño cuerpo, las mangas colgando más allá de sus manos. Oh, suspiró ella, sonrojándose mientras lo acercaba más, sus mejillas brillaban de un rosa mientras ocultaba su pequeño rostro bajo los colores del material oscuro. Darren se alisó la corbata, roja contra su impecable camisa blanca, y añadió. En realidad, me gustaría ver a tu padre. Penélope torció los labios. ¿Lo harías? Se trata del restaurante. Pienso que podríamos ser socios comerciales. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando con una repentina esperanza. Oh. Entonces vámonos. Te llevaré con él. Nuestra casa no está muy lejos de aquí. Se encogió ligeramente de hombros y volvió a sonrojarse cuando él asintió. Y tal vez podamos hablar más sobre lo que me cocinarás, bromeó, con una mirada estricta pero burlancia. Penélope sonrió, agachando la cabeza mientras comenzaban a caminar por el camino. Darren, ahora con solo su camisa blanca de manga larga, la corbata colgando suelta y elegante, caminaba con paso seguro, mientras Penélope se arrastraba a su lado, casi perdida en su blazer de gran tamaño, con las manos ocultas en las mangas como una niña jugando a disfrazarse. Al pasar junto a la multitud, la gente los miraba, otros incluso giraban la cabeza y seguían sus movimientos. Probablemente porque pensaban que eran una hermosa pareja joven. Era normal que los humanos quisieran que dos personas guapas estuvieran juntas. Como si fuera una regla escrita en alguna parte. El contraste era sorprendente. La autoridad pulida de Darren contra el encanto juvenil y desaliñado de Penélope. Bueno, ¿la universidad? Preguntó Darren mientras caminaban, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía en un zumbido de fondo. ¿Qué tal? Penélope suspiró, pateando una piedra. Duro, pero divertido. ¿Sabes qué estoy estudiando? Hospitalidad, qué tontería. ¿No te gusta? Supongo que funciona. Podría ser enfermera, ¿no? Quizás si me va bien, podría trabajar en uno de esos grandes hospitales como el de Morrison. Darren frunció el ceño. Olloway Medicals no es mala opción. Penélope asintió, ajena a todo. Sí. A ellos también.
Aunque la matrícula es la que mata. Estaba haciendo malabarismos entre los shooters y las clases, sin apenas dormir. Papá intentó ayudar, pero, su voz se fue apagando, pero luego se animó. ¿Y usted, señor? Es muy elegante, ¿y qué hace? Darren rió entre dientes y se enderezó para responder. Soy inversor. Penélope arqueó las cejas. ¿Un inversor? ¡Qué divertido! ¿Divertido? Bueno, te dedicas a buscar posibles negocios y activos que te generen dinero, ¿no? Se llevó un dedo a la mandíbula. ¿A qué es divertido? Me mantiene ocupado, respondió Darren. Pero sí, a veces no es muy divertido. Sobre todo cuando nadie cree en un activo y terminas demostrándoles que están equivocados. Penélope frunció el ceño. Pareces muy joven para ser inversionista. Debes ser muy inteligente entonces. Darren miró hacia adelante con una expresión cómica en su rostro. Eso espero. Cuando pasaron junto a una boutique, cuyo escaparate de cristal brillaba con una luz suave, los pasos de Penélope disminuyeron su velocidad. Sus ojos se posaron en un vestido verde esmeralda fluido con un delicado ribete de encaje, elegante pero sencillo. Darren captó su mirada y se detuvo. ¿Te gusta? Preguntó con tono despreocupado pero observador. Ella se estremeció, nerviosa. No, no. O sea, es bonito, pero no puedo permitírmelo, balbuceó, agitando las manos. Darren la observó y luego miró el vestido. Ahora que lo pienso. No he presumido de mi fortuna en absoluto, ¿verdad? Quizás este sea el mejor momento para hacerlo. Una chica humilde como Penélope probablemente no ha sido consentida ni un solo día en su vida. Tomó una decisión. Pues vamos a por ello. ¿Qué? Chilló Penélope con los ojos muy abiertos. ¿Te gusta? Dijo simplemente. Así que déjame traértelo. Ella negó con la cabeza, incrédula. Créame, señor. Los precios aquí son una locura. Darren arqueó una ceja, imperturbable. ¿No lo quieres? Ella lo miró fijamente, sorprendida, y luego murmuró, acepto. Pues vamos, dijo, señalando con la cabeza hacia la puerta. Y no te quedes ahí. Puedes elegir lo que quieras. Sus ojos brillaron, una mezcla de incredulidad y deleite, y dudó solo un segundo antes de entrar. Dentro de la boutique, Penélope revoloteaba entre los estantes, desatando su energía burbujeante. Al principio, se inclinó por artículos más baratos, una bufanda sencilla, una blusa modesta, mirando a Darren con tímida culpa. Nunca le habían gastado dinero en ella y no quería que pareciera que se estaba aprovechando de él. Darren se apoyó en un expositor, con los brazos cruzados, y negó con la cabeza. No tienes que hacer eso. Vamos. Toma lo que quieras, dijo con firmeza. Sin reservas. Ella se mordió el labio y luego dijo que estaba bien. Después de un rato, se adaptó poco a poco. Agarró vestidos, bolsos e incluso unas botas elegantes. Ella entraba al probador y emergía cada vez con un nuevo look, girando para obtener la aprobación de Darren. Primero, un vestido azul marino que se ajustaba a sus curvas, con su cabello rubio brillando en contraste. Darren asintió, imaginándola ayudándolo con la corbata antes de ir a trabajar con ese vestido puesto. Te conviene, dijo simplemente. A continuación, un vestido recto carmesí, atrevido y llamativo. Luego, un vestido de jersey color crema. Después, un vestido tubo ajustado que realzaba sus curvas y dejaba al descubierto un buen escote en pico. Darren se aclaró la garganta e hizo un simple gesto con el pulgar hacia arriba. Penélope sonrió. Su belleza brillaba a través de cada prenda que escogía, radiante y sin pulir, y su risa llenaba el espacio. Al final, el mostrador estaba a rebosar. Vestidos, un bolso de cuero, esas botas y más. La cajera lo registró. $5.875. La mandíbula de Penélope cayó, sus manos agarrando las mangas del blazer mientras Darren hacía el pago sin parpadear. «Está loco, señor», susurró ella, asombrada, mientras se marchaban con bolsas colgando de sus brazos, ella llevando solo una. Llegaron al edificio de su apartamento, una modesta y desgastada estructura de ladrillo con pintura descascarada y una luz de entrada parpadeante. Habían estado hablando y riendo durante todo el paseo. Penélope se giró hacia él con los ojos brillantes. Gracias. De verdad. Papá también te lo agradecerá. Darren movió las bolsas, sonriendo con suficiencia. Espero que estés lo suficientemente agradecido como para escuchar mi plan de negocios.
Al oír eso, su sonrisa se redujo un poco, volviéndose ligeramente irónica. Llamó a la puerta. Papá, ya llegué. La puerta se abrió con un crujido, revelando al señor Castle, un hombre corpulento, de cabello canoso y un rostro cansado pero amable. Penny. Llegaste temprano a casa, se quedó paralizado al ver a Darren. ¿Quién es? Dándole al anciano una mirada de respeto, Darren cuadró los hombros. Hola, señor Castle. Capítulo 113. El señor Arnold Castle era un hombre corpulento de unos 50 y tantos años, con barba entrecana. Tenía el rostro curtido, aunque había indicios que sugerían que había sido muy atractivo en su juventud. Tenía unos ojos color avellana, débiles y amigables, que se arrugaron de sorpresa. Llevaba una camisa de franela suelta sobre unos vaqueros descoloridos. Estaba muy delgado, pero no enfermo, y su expresión pasó del alivio al ver a su hija a la curiosidad al observar al desconocido alto y elegantemente vestido que estaba a su lado. Después de saludar al señor Castle, Darren mantuvo la mirada firme, haciendo todo lo posible por no parecer irrespetuoso o demasiado imponente. Aún así, al mismo tiempo, sus ojos azul oscuro estaban firmes y evaluadores, observando el comportamiento cansado pero amable del hombre mientras Arnold Castle también lo evaluaba. Darren lo veía. Arnold era un hombre que se esforzaba al máximo. Era un padre desgastado por la vida, pero aún en pie. Papá, este es, un cliente del restaurante, dijo Penélope con voz alegre pero nerviosa, mientras señalaba a Darren. Tenía curiosidad por saber por qué había cerrado Castle Cottage. Las pobladas cejas del señor Castle se alzaron y fruncieron los labios mientras observaba la pulida camisa blanca y la corbata roja de Darren, notando el marcado contraste con su propio aspecto desaliñado. Oh, es una lástima, señor, dijo con voz grave y un deje de derrota. No tuvimos más remedio que cerrarlo. Por eso estoy aquí, señor Castle, respondió Darren con suavidad, con el rostro rebosante de confianza que llenaba la pequeña entrada. Para darle una. Los ojos del señor Castle se entrecerraron levemente, aunque estaba un poco intrigado, el hombre tenía la edad suficiente para no confiar en las personas que aparecían en su casa haciendo promesas. Aunque este hombre era muy joven y tenía cara de ángel, nadie iba a venir a hacerle ofertas vestido de diablo. Una mirada de seguridad se dibujó en su rostro, mientras Darren se mantenía firme, exudando una autoridad tranquila que exigía atención. Por eso, no parecía pretencioso. Mantenía su actitud de superioridad, siempre y cuando no le faltara el respeto a nadie. El señor Castle demostró que esto era genuino. Otros habrían fingido ser más amables, con una sonrisa falsa. Sonrisas que no les obligan a entrecerrar los ojos ni a tocarles los oídos. Penélope intervino, y su energía efervescente rompió la tensión a propósito. También me trajo regalos. Exclamó, mostrando una bolsa con una sonrisa. La mirada del señor Castle se dirigió a la pila de bolsas que llevaba Darren y su expresión se suavizó en una sonrisa perpleja. ¿Todo eso es para ella? Son muchos regalos. Comentó, rascándose la barba. Eres un hombre muy generoso. Darren suena levemente, reconociendo el ligero sarcasmo. Sin decir nada, hizo algo que ni Penélope ni Arnold Castle esperaban. Metió la mano en una de las bolsas y sacó una elegante caja de madera. Te traje esto, dijo, entregándosela. Penélope arqueó las cejas con intriga. Miró la caja, preguntándose cuándo la había comprado. Al tomar la caja, el señor Castle inspeccionó su diseño, viendo las elegantes representaciones en forma de runas en su cuerpo, y luego un logo en su centro. Las torres de un castillo. Ahora estaba realmente intrigado. Más que antes. Con un clic, abrió la caja para revelar un reloj de bolsillo vintage, plateado, grabado con un sutil patrón medieval, y un par de guantes de conducir de cuero con el mismo logotipo de las torres del castillo, de un marrón suave y rico, perfectos para un hombre de su edad. El rostro del señor Castle se iluminó, una sonrisa genuina rompió el cansancio y las barreras de seguridad que había erigido antes. Vaya, ¿no es un regalo espléndido? Mira el logo del castillo, rió entre dientes con la emoción de un padre. Su mirada se posó en su hija, quien sonrió y se encogió de hombros, y luego se giró hacia Darren. Bueno, no te quedes ahí fuera. Pasa, pasa, dijo, haciéndose a un lado con un gesto de bienvenida. No nos quedemos aquí boquiabiertos. Gracias, señor Castle. Penélope felizmente tomó las bolsas de Darren y se apresuró a ir a su habitación.
La puerta se cerró con un clic mientras el señor Castle reía entre dientes. Oh. Parece que la has hecho muy feliz con esos regalos. Lo entiendo. Hacía tiempo que no le compraba nada. Así que gracias por alegrarle el día a mi Penny. No hay problema, señor Castle. Penélope es una chica virtuosa. Se merece regalos como esos, dijo Darren. Gracias también por mi regalo. Creo que hace mucho tiempo que no recibo uno. Darren rió entre dientes, mirando a su alrededor. ¡Qué linda casa tienes! La sala de estar era acogedora, llena del encanto de un espacio bien vivido. Un sofá a cuadros descoloridos, una mesa de café llena de revistas viejas y un estante con libros desparejados. Oh, no seas amable. Es un lugar sencillo. Puede que nos apellidemos Castle, pero por desgracia nuestra casa no se parece en nada a uno. Darren sonrió. Entonces, una cabaña. ¿Eh? El hombre inmediatamente frunció el ceño. Darren también frunció el ceño, preocupado por haberlo ofendido. Me refería al nombre del restaurante, murmuró, intentando controlar los daños. ¿Sabes? Castle Cottage. Estaba como, el rostro del señor Castle permaneció severo. Darren se rindió y suspiró. No importa. Lo siento, ja. Ja. El hombre estalló en carcajadas, poniendo una mano en el hombro de Darren. Solo estaba bromeando contigo. Ja. Deberías haber visto la cara que pusiste. Darren sonrió con inquietud, agradeciendo al cielo. ¿Me ha pillado, señor? Gracias a un gesto del señor Castle, se sentó en el sofá, mientras este se hundía en un sillón, todavía admirando el reloj. Te ves muy joven. No lo pareces. Pero un hombre de mi edad puede reconocer la juventud de cualquiera. Veo que no le llevas muchos años a mi hija. ¿De verdad estás aquí para hablar de negocios, o es mi Penny la razón por la que un tipo como tú se hace el Santa Claus? Preguntó el señor Castle, riendo. Darren negó con la cabeza con la rapidez de una rueda de hámster. Aunque su hija es extremadamente hermosa, señor. Le aseguro que mi visita es estrictamente de negocios. Ah. ¿De verdad eres tan generoso? Dijo el señor Castle sonriendo. ¿Tienes hijos o es solo tu forma de ser? Darren rió, con un sonido suave y tranquilo. Sin hijos. Solo vi la oportunidad de hacer algo decente. Y tu hija tiene un espíritu increíble. Castle sonrió aún más. Sí que lo es. Se parece a mí, bueno, en lo bueno, al menos. ¿El resto? Eso es obra de su madre, para bien o para mal. Penélope salió de su habitación, fingiendo no haber oído nada y se deslizó hacia la cocina, comenzó el ruido de ollas y sartenes. Ella estaba cocinando. El señor Castle suspiró. Me da muchísima vergüenza que tenga que trabajar en ese sitio solo para ganar dinero. Un viejo débil como yo apenas puede hacer nada para ganarnos algo de dinero. El restaurante era prácticamente todo lo que teníamos. Parece una situación complicada, dijo Darren. Lo es. El señor Castle se inclinó hacia adelante, su tono adoptó un tono más personal. Las cosas han sido muy difíciles para nosotros desde el divorcio. Su madre, mi ex esposa, nos dejó abandonados. Se llevó la mitad de todo, si no más. El restaurante era todo lo que me quedaba para sacar adelante a Penny. Puse todo mi esfuerzo, mi pasión y mi herencia, para que fuera algo, pero, suspiró, frotándose el cuello. Llegaron grandes empresas como Shooters. Notamos el cambio poco a poco. Pero pronto supimos que era inevitable, sobre todo cuando empezaron a bajar precios que no podíamos igualar y a cerrar el trato con los proveedores. Los alquileres se dispararon, la publicidad nos hundió. Nos llevó a la ruina. Darren asintió. Sus sospechas se confirmaron. Depredación corporativa típica de los libros de texto, tal como lo había imaginado. Se inclinó hacia mí, con voz firme pero con un dejo de promesa. ¿Qué pasaría si te dijera que Penélope nunca más tendría que trabajar en ese lugar? Y que aún podrías tener el restaurante de tus sueños. ¿Podría darte la oportunidad de reconstruirlo, más grande y mejor que nunca? La mirada del señor Castle se agudizó, la intriga reemplazó la fatiga. Al principio se rió, yendo a lo seguro. Vienes aquí con cara de ángel, voz y carácter de ángel, y luego haces promesas que solo los ángeles harían. ¿Quién eres realmente, muchacho? Mi nombre es Darren Steel, respondió Darren. El señor Castle frunció los labios. ¿Y usted qué hace, señor Darren Steel? Sus ojos se volvieron severos cuando respondió. Soy un inversor. Capítulo 114.
El señor Castle lo miró con los ojos entrecerrados. Y tras observarlo un rato, se cruzó de brazos y dijo: «Te escucho». Darren se lanzó a su discurso, con un tono agudo y cautivador. Para ser sincero, muchos inversores verán su restaurante como un barco que se hunde, pero me cae bien, señor Castle, y francamente, tiene razón, su hija también me cae bien. El hombre gruñó en silencio, respetando la confianza de ser honesto, pero no siendo un completo fanático de la honestidad en sí. Así que te haré el mejor trato posible. Uno que combina tu visión con la mía para que ambos podamos ganar mucho dinero. El señor Castle se acercó una vez. Continuar. Invertí $250.000 por adelantado. Renovamos, comenzando por modernizar la cocina, manteniendo ese encanto medieval, pero haciéndolo elegante, para atraer a la gente. Asientos nuevos, equipo de primera. Tengo aliados en medios de comunicación, una revista popular y un reportero aún más popular. Le daremos mucha importancia al marketing. Usaremos la revista para anuncios, redes sociales, noches temáticas como festines de justas, 4 al mes, 30 invitados cada uno a $50 cada uno. Esos son $6.000 mensuales. Pero para darle a su restaurante una personalidad aún mayor, vamos a crear productos. Tachas, camisetas, pequeños recuerdos. Otros $1.500 fijos. Comidas diarias. Imagina 150 clientes al día, con un gasto promedio de $14. Esos son $63.000 al mes. Los ingresos totales serán de $70.500. En un año, serán $900.000. Castillo silbó por lo bajo, reclinándose. Eso es casi $1 millón. Darren ladeó la cabeza como si se encogiera de hombros. No ha descontado los gastos. Dijo Castillo. Es cierto. Darren continuó. Personal, ingredientes, alquiler y eso costará $24.500 al mes. Nos deja $46.000 de ganancia mensual. El punto de equilibrio son 5 meses y medio. $250.000 divididos entre $46.000. Después de eso, el primer año generó $322.000. Limpio, sencillo, ya a tu disposición. ¿Me estás dando todas las ganancias del primer año?, preguntó el señor Castle sorprendido. Darren frunció los labios en señal de acuerdo. Piénsalo como una compensación para principiantes. Después del primer año, el presupuesto aumenta, al igual que las ventas, tanto de comida como de mercancía. Un gráfico matemático indica un aumento del 99%. Y un aumento del 20% para el año siguiente. A Castle se le aflojó un poco la mandíbula y luego rió con ganas. Caramba, hijo, tienes una mente para esto. Tienes una mente muy aguda. ¿Qué intentas hacer? ¿Hacerme millonario? Rió entre dientes. Caramba, si mi ex esposa me ve de nuevo en la cima, volverá con ganas de una tajada. Darren también se rió entre los dientes, recostándose con un brillo en los ojos. Siempre lo hacen. Pero no te preocupes. Como eres mi aliado, mi equipo legal te respaldará. Ella no tocará ni un centavo. Hizo una pausa y luego añadió. Ahora, a partir del segundo año, querría acciones, por supuesto. Digamos, del 30% de las ganancias anuales. Una distribución justa del riesgo. Castle se frotó la barbilla y extendió la mano sin dudarlo. Es usted un hombre increíble, señor Steele. Trato hecho. Pongamos a nuestros abogados a trabajar en ello. ¿Qué tal el próximo martes? Darren lo estrechó con firmeza y decisión. Quiero terminar esto antes de que acabe el mes, así que el próximo martes me parece perfecto. Castle se puso de pie, agarrando el reloj y los guantes. Muchas gracias. Ahora, te digo que voy a guardar esto y a ducharme. Pero lo que realmente voy a hacer es llorar y agradecerle al Señor por enviarme un ángel. Darren sonrió, nervioso. Penny te hará compañía. Parece que está cocinando algo rico. Darren sonrió. Criaste a una buena hija. Castle rió entre dientes, con un brillo de orgullo en los ojos. Sí, estoy orgulloso de ella. Se marchó arrastrando los pies, dejando la habitación en silencio salvo por el suave ruido de la cocina. Momentos después, Penélope emergió, con las mejillas sonrojadas. Darren estaba seguro de que había estado escuchando a escondidas, sin duda.
En sus manos había una bandeja. Un plato humeante de pollo con costra de hierbas, papas asadas doradas y un acompañamiento de pan de ajo con mantequilla, cuyo aroma era rico y delicioso. A Darren le rugió el estómago y se le llenaron los ojos de lágrimas al verlo. Gracias, dijo, tomando la bandeja mientras ella se dejaba caer a su lado en el sofá, ahora con ropa de estar por casa. Dio un mordisco al pollo tierno, repleto de sabor y su cerebro se derritió en un charco de felicidad. ¿Cómo está?, preguntó ella con voz alegre pero tentativa. Darren tragó saliva, sin creer lo que acababa de probar. Esto es lo más delicioso que he probado en mi vida. Estás buenísimo, buenísimo. Penélope sonrió radiante, su belleza brillaba bajo la suave luz, con su cabello dorado y sus ojos brillantes. Gracias. Me alegra que te guste. Darren continuó comiendo, saboreando cada bocado. Ella inclinó la cabeza mientras lo observaba y luego habló con un tono más suave. Te escuché a ti, a papá. ¿De verdad vas a hacer todo eso para ayudarnos? Darren asintió, tragando saliva. Sí. Lo que les pasó es una mierda. Empresas sin alma pisoteando al ciudadano común. Quiero arreglarlo. Se rió nerviosamente al hacer la siguiente pregunta. ¿Tú, G.E.? ¿Para eso me compraste todo eso? ¿Para que mi padre aceptara tu inversión? Darren la miró con el ceño fruncido. No, dijo con sinceridad. No. Para nada. Te compré esto porque quería. ¿De acuerdo? Nunca te trataré como un medio para un fin. La mirada de Penélope se suavizó, sus ojos se fundieron con los de él al clavarse en su rostro. La gratitud brillaba en su interior, pero estaba rodeada de algo más profundo. Gracias, señor, dijo casi en un susurro. Nos está ayudando muchísimo, y ni siquiera sé su nombre. Darren tosió, sorprendió, y luego se rió. Oh. No me había dado cuenta. Es Darren. Darren Steel. Lo repitió en voz baja. Darren Steel, con la voz tanteándolo como una melodía. Gracias, Darren Steel. Sus miradas se encontraron, el aire se espesó cuando ella se inclinó y sus labios se separaron ligeramente. Timbre. Esta persona ha desarrollado un profundo afecto por ti. El corazón de Darren empezó a latirle suavemente, y él la imitó, acercándose más. Sus labios estaban a punto de chocar cuando el suelo crujió de repente. Penélope se levantó de un salto, casi tirando la bandeja, y quedó junto a Darren con un rubor culpable. El señor Castle se volvió hacia ellos y sonriendo, al notar la comida. Oh, señor Steel. ¿Qué tal está la comida? Darren se aclaró la garganta y le devolvió la sonrisa. Maravilloso, señor Castle. Su hija es una cocinera excelente. Castle suena muy bien con sorna, ajeno a todo. Aprendí de la mejor. Se alejó tranquilamente hacia la habitación contigua. Una vez que desapareció, Penélope y Darren intercambiaron una mirada y luego se estallaron en risas. Capítulo 115. Darren condujo su Aston Martin One 77 por las sinuosas calles privadas de Green Valley. El rugido bajo del motor atravesaba el silencio de la noche. La calle estaba envuelta en oscuridad, salvo por el brillante resplandor plateado de las hermosas farolas que se alzaban sobre su coche y proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Mientras escuchaba una canción de Eminem, movía la cabeza suavemente al ritmo de la melodía mientras el aire fresco y puro rozaba su rostro desde las ventanillas bajas, trayendo el leve aroma a pino de los bosques circundantes. Darren había salido de casa de Penélope hacía 2 horas. La visita terminó con él terminando la comida que ella le preparó en el plato y luego devorando una caja de jugo de naranja que había levantado para verla traer. Luego, después de ofrecerle un apretón de manos al señor Castle, el hombre lo atrajo hacia sí y le dio un profundo abrazo, diciendo que Darren ahora era parte de la familia. Si eso significaba que le entregaba la mano de su hija al casarse, Darren no estaba seguro. Desde luego, no se opondría. Pero no estaba seguro. Penélope hizo que lo escoltaran fuera del edificio, y aunque la tensión del beso fallido anterior persistía, no intentaron otro. Solo compartieron números de teléfono y Darren decidió que eso sería suficiente por ahora. Sin embargo, incluso ahora, especialmente ahora, su mente era una tormenta de Penélope. Ese altercado, palabras duras, miradas aún más duras, se repetía como un bucle. Sus ojos lo hacían sentir la mejor persona del mundo. Como si pudiera cometer actos que todos considerarían atroces y lo condenarían, pero ella seguía mirándolo con admiración e inocencia.
Se sentía egoísta, no podía mentir, pero quería ser egoísta con ella. Penélope lo hacía sentir vulnerable, expuesta, como un estudiante de secundaria torpe otra vez, tropezando con sus propios pies para impresionarla. Apretó el volante con más fuerza, el cuero crujiendo bajo sus palmas. No podía quitársela de encima. Pero tampoco quería hacerlo. La mansión se alzaba frente a nosotros, su silueta era un contorno irregular recortado contra el cielo nocturno. Las luces brillaban suavemente desde las ventanas inferiores, mientras la silenciosa suavidad de la noche producía sus hermosos ruidos. Darren entró en el camino de entrada, con los neumáticos crujiendo sobre la grava, y apagó el motor, llamando a Eminem. Por un momento, se quedó allí sentado, mientras el silencio lo envolvía como un abrigo pesado. Luego salió, y el aire fresco de la noche lo rozó aún más mientras se dirigía a la puerta principal. Bajó la mirada y se dio cuenta de que no llevaba el blazer puesto. Su corbata roja ondeaba con la brisa fresca y su camisa blanca se le pegaba a la piel. Darren escuchando. Penélope se había quedado con su blazer a propósito. Apartando el pensamiento con un movimiento de cabeza, tomó la manija de la puerta, pero ésta se abrió sola y allí estaba su madre, Pamela, su silueta marcada por la luz dorada que se derramaba desde el vestíbulo. Ella vestía una túnica sencilla, su cabello castaño recogido hacia atrás sin apretar, y sus ojos aparentemente apagados se iluminaron al verlo. Darren dijo con voz suave, pero con ese familiar tono maternal. Llegaste tarde. ¿Todo bien? Él sonrió ampliamente y aceptó su abrazo al entrar. Luego cerró la puerta. Todo está bien, mamá. Solo, un día largo, eso es todo. Ella ladeó la cabeza, observándolo como siempre, como si pudiera verle la médula. Un día largo para mi chico de 21 años. Darren la miró de reojo. Un hombre de 21 años parece más apropiado, ¿no crees? Pamela le sonrió juguetonamente. No. Ven, siéntate un momento. Extraño oír tu voz por aquí. Apenas estuve ausente un día, mamá. Un día. Creía que eran semanas. Se instalaron en la sala, y el leve zumbido de la calefacción llenó el silencio. Pamela cruzó las manos sobre el regazo, con la mirada fija. Camisa blanca, corbata roja, zapatos lustrados. Tu padre solo era mecánico. Se habría asombrado de lo que te has convertido. Darren bajó la mirada. Pamela lo notó. Y orgullosa, añadió rápidamente. Darren dijo sí. La voz de Pamela se suavizó al volver a hablar. ¿No crees que ya es hora? Darren levantó la cabeza, comprendiendo lo que ella estaba preguntando pero fingiendo lo contrario. He sido lo más paciente posible, Darebear. Una madre enferma en un bungalow y despierta en una mansión. Tendría un montón de preguntas. Jugueteó con su cabello y apoyó la cabeza en su hombro. Dime cómo lo hiciste. Si es algo peligroso, estoy demasiado cómoda para enojarme contigo. Darren suspiró y se reclinó, pasándose una mano por el cabello que su madre acababa de destruir. Esta era la parte que había ensayado. No toda la verdad, por supuesto, pero suficiente para satisfacerla. Fue Bitcoin, comenzó con tono mesurado. Pamela arqueó las cejas, impresionada, pero no del todo sorprendida. ¿Bitcoin? ¿Te refieres a la computadora de la que siempre hablabas? Sí. Ah, ya veo. ¿Entonces es este Bitcoin el que te hizo rico? Darren dudó. No del todo. Le explicó todo lo que pudo sin contarle todo. Incluso confesó haberle prestado dinero del colmillo rojo, y aunque la reacción instintiva de Pamela fue preocuparse, le explicó cómo lo había gestionado. Ella no entendía muchos términos de Bitcoin, así que Darren lo aprovechó. No necesitó mencionar el sistema que lo ayudó, ni el hecho de que la persona con la que hablaba era en realidad su hijo, de 10 años en el futuro, quien ya la había visto morir. Cuando terminó, Darren no estaba muy seguro de qué esperar, pero Pamela se acercó y lo abrazó con fuerza. No te preocupes, Darren murmuró contra su hombro. Siempre supe que harías cosas especiales. Darren murmuró contra su hombro. ¿No estás enojada? ¿Enfadada? ¿Cómo puedo enojarme contigo por arriesgarte para salvarme la vida? ¿Por seguir tus sueños? ¿Tu intuición? ¿Qué clase de madre haría eso? Darren exhaló y añadió. El tío Jared no fue quien pagó la factura del hospital. Fui yo. De hecho, nos dejó, pero no supe cómo decírtelo. Lo sé, dijo ella. Él se apartó, escrutándola a la cara. ¿Lo sabías? Pamela se encogió de hombros suavemente.
O sea, sospechaba que fuiste tú quien pagó la cuenta. Sé que Jared nos dejó, pensé que te estaba protegiendo al no decírtelo, pero parecía que ya lo sabías y me estabas protegiendo a mí. Se rió, con una risa ligera y etérea. Estoy orgullosa. Muy orgullosa. Pero y su sonrisa se desvaneció y bajó la mirada hacia sus manos. Supongo que me hace sentir un poco inútil. ¿Inútil? Darren frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. Mamá, eres todo menos eso. ¿Por qué dirías eso? Suspiró, retorciendo el borde de su bata con los dedos. Eres tan joven, Darebear, y ya lo tienes todo. Dinero, esta casa, un futuro con el que la mayoría solo sueña. Siento que mi trabajo como madre ha terminado. Ya no me necesitas. Y aquí estoy, dando vueltas en este lugar enorme sin nada que hacer más que charlar con Gladys. Darren rió entre dientes a su pesar. Gladys es una compañía estupenda, sin embargo. Los labios de Pamela se curvaron. Sí que lo es. Me mantiene alerta con sus historias. Luego se quedó en silencio un rato mientras Darren la miraba fijamente. Suspiró. Oh, no me hagas caso, hijo. Quizás solo estoy cansada. Ha sido un día largo y tengo la cabeza llena de tonterías. Preparé espaguetis, por si tienes hambre. Están en la cocina. Ahora, creo que necesito descansar bien esta noche para olvidarme de todo esto. Ella se puso de pie, rozándole el hombro con la mano al pasar. Buenas noches, Darren. Buenas noches, mamá la llamó mientras la veía desaparecer por el pasillo. Solo ahora, se recostó, mirando al techo. Sus palabras lo carcomían. La madre de Darren tenía solo 42 años. No era muy mayor, pero aún estaba llena de vida. Había estado tan absorto en su propio mundo, al traerla de vuelta, que la había pasado por alto en el proceso. Por supuesto que se sentiría sola en una casa tan grande. Incluso con la televisión. Darren se preguntó, ¿qué podía hacer? Siempre había tenido pasiones. La jardinería, la pintura, incluso ese breve intento de aprender a tocar la guitarra. Quizás podría venir conmigo a algún negocio, a una clase de guitarra. Alguna manera de reavivar esa chispa en ella. Frustrado, Darren exhaló. Ya lo averiguaría. Tenía que hacerlo. Su teléfono vibró en el bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Lo sacó y miró la pantalla. Recordatorio. Cheyenne Lamb te envió una solicitud de amistad. Lo miró fijamente, arqueando una ceja. Casi lo olvido, dijo para sus adentros. Por fin vinculé mi billetera a Midmail. Así que la cuenta de Fugly Duckling es oficialmente mía. Tocó la notificación y la aplicación se abrió con un mensaje. Por favor, completa tu perfil. Pon foto de perfil. Darren suspiró y se desplomó en el sofá. Tengo tiempo libre, dijo en voz baja. Mejor malgastarlo en algo vano. Capítulo 116. Darren se desparramó perezosamente en el lujoso sofá de cuero. El tenue resplandor de su Blackberry Asa vertía una luz suave en su rostro mientras miraba la pantalla. No era Facebook, ni DosGo, ni Twitter, ni siquiera el nuevo y creciente Instagram, pero CryptoTracker podría ser de gran utilidad para Darren a la hora de hacer crecer su negocio. Especialmente porque ya era famoso. La aplicación CryptoTracker lo miró fijamente, se cargó una pantalla y le mostró su perfil a medio hacer con la foto de perfil vacía y el seudónimo temporal, Fugly Duckling. Su número de seguidores ascendía a 4,1 millones, una cifra que le hizo sentir una opresión en el pecho con una extraña mezcla de orgullo e incredulidad. Tenía que generarse o algo así. 4,1 millones de personas. Era una aplicación empresarial para invertir, especialmente en criptomonedas. O quizás también eran seguidores de la aplicación principal. Business Tracker. Darren se desplazó por otros grandes nombres. Scottish Panda, Adam Scotland, tenía 2 millones de seguidores. Cheyenne Lamb, Cheyenne L. Bordeaux, tenía 1,9 millones. Archibald Moon, Archibald Mooney, tenía 1,7 millones. Sorprendentemente, su hija Aleta Moon, Aleta Mooney, también tenía 1,7 millones. Había otros nombres populares, incluido Tyler Wilson, que alcanzó el 1,1 millón. ¿Cómo había llegado Darren a ser la cuenta más seguida de la app? Ni siquiera se molestó en darle a me gusta ni en dejar un comentario. Solo hacía compras de Bitcoin que parecían bastante normales en su época, pero ridículas para todos en 2010. Lo absurdo del asunto casi le hizo reír. Siguió las instrucciones de configuración y finalmente logró completar su perfil.
Para tomar la foto, se desplazó por su galería y encontró una que Rachel había insistido en que tomara para el sitio web de la empresa. Tentativamente, Darren había aceptado. Un fotógrafo contratado lo había captado con un traje elegante y un fondo minimalista. Tranquilo, sereno y, por supuesto, sin ninguna sonrisa en su rostro. Parecía bastante formal. Perfecto. Lo subió. Luego vino el seudónimo. Darren reflexionó sobre la idea un momento, con los dedos sobre los botones. Patito Feo, no lo sé, había sido un personaje provisional peculiar, pero a estas alturas se sentía un poco ridículo. Sin embargo, algo de ello ya se había incorporado a su personalidad. Entonces Darren decidió recortarlo y se decidió por el señor Patito. Como su cuenta de Google ya estaba conectada a la aplicación, aparecía su nombre completo bajo el seudónimo de Darren STL. Debajo, su información personal. Fue sencillo. 21 años, blanco, hombre, graduado de la Universidad de Negocios y Literatura de Brookfield, luego la lista de sus títulos y premios. Luego vinieron los detalles del negocio. Se adentró en ellos, creando un perfil que reflejaba a los titanes que admiraba, pero que se mantenía fiel a su propio imperio en ciernes. STL Investments, criptomonedas, finanzas, infraestructura, bienes raíces, tecnología, enfoque principal. Bitcoin, con una cartera que abarca emprendimientos de alto riesgo y alta recompensa. Oportunidades de inversión de alto riesgo, compra mínima. $10 millones, acceso exclusivo para jugadores de élite dispuestos a apostar en grande. Presionó guardar y, una vez que completó el perfil, notó una marca de verificación azul al lado de su nombre. Una insignia para cuentas verificadas y con muchos seguidores. Darren lo miró fijamente, frunciendo el ceño. El azul estaba bien, sí, pero había visto las marcas doradas en otros perfiles. Recordó que era para usuarios multimillonarios ultra verificados, reservado para magnates y directores ejecutivos rebosantes de riqueza e influencia. Con 4,1 millones de seguidores, la mayor cantidad en la app, ¿no se merecía el oro? Tocó la marca de verificación y la descripción lo confirmó. El oro estaba destinado a los más destacados, los Cheyenne Lambs y los Archibald Mahoney's, independientemente de cuántos seguidores tuviera cada uno. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Menuda vanidad, murmuró, negando con la cabeza. No significa nada, en realidad, y aún así lo perseguimos como si fuera una medalla. Supongo que tengo que ser multimillonario si quiero un tic-tac dorado. Notó que su bandeja de entrada estaba roja, llena de mensajes sin leer. La abrió y revisó la avalancha de mensajes que había recibido desde su primera inversión. Hubo mensajes de hace un mes, luego otro tras su primera ganancia y otro tras su segunda inversión. Luego, al parecer, tras su salida a bolsa, llegaron cientos de notificaciones más. Los mensajes eran una mezcla caótica de admiración, veneno y desesperación. Los hojeó, con reacciones que oscilaban entre la diversión, el enfado y la indiferencia. Algunos simplemente lo odiaban, llamándolo estafador y derrochador de dinero. Como CryptoKid99, quien dijo lo siguiente. Eres un fraude, STL. Un chico como tú no puede hacer esto de verdad. Disfrútalo mientras dure. Se avecina un desastre. Darren puso los ojos en blanco. Un don nadie amargado que no soportaba que alguien más joven lo superara. Fue bastante divertido recibir mensajes de odio. Darren había oído hablar de ello a muchos influencers de la antigua línea de tiempo. Ahora que era él quien los recibía, no entendía el porqué del alboroto. Esto fue entretenimiento de primera. Comedia. Después de ignorar a Anson Meducklin, quien afirmó una vez más que era el mejor patito y también el patito más guapo, pasó al siguiente. Deb Quelliver. Eres una leyenda. Ese último movimiento fue genial. Enséñame tus trucos, hombre. Una leve sonrisa burlona le cruzó el rostro. Los halagos eran agradables, pero no estaba allí para ser un mentor. Buscó y buscó, hasta encontrar a Pennywise 23. Por favor, patito. Tengo $500 a mi nombre. Dime en qué invertir, te lo ruego. Darren suspiró. ¿Cómo voy a poder llegar a todos estos mensajes? Delirirosex. Señor Darren STL, vi su foto en la revista. Lindo y rico. ¡Qué combinación tan peligrosa! Le devuelve el saludo. Darren resopló, negando con la cabeza. Es bonita. Aunque el nombre es desafortunado.
Encontró otros mensajes más amables y considerados, elogiándolo, pero luego, un mensaje en particular atrajo su atención, deteniendo su desplazamiento en seco. De Cheyenne Lamp. Señor STL, ¿no planea responder a mi solicitud de amistad? Se quedó congelado, mirando la pantalla. Cheyenne Lamb Bordeaux, directora ejecutiva de The Bordeaux Corporation, un imperio en expansión de finanzas, bienes raíces y activos de lujo. Una mujer que no solo jugaba, sino que era dueña del tablero, y la única mujer propietaria de una Empire Company en California. Darren frunció los labios. Ya solo tenía un amigo en la aplicación. Sandy Beach, el bueno de Sandy, que había alcanzado más de 500.000 seguidores solo por ser su único amigo. Y Darren tenía más de 1 millón de solicitudes de amistad para entonces. ¿Pero por qué alguien del calibre de Cheyenne Lamb insistía tanto en contactarlo? La curiosidad tiró de Darren mientras miraba su perfil. Sus pulgares se quedaron suspendidos, y luego escribió. ¿Por qué está tan ansiosa, señorita Lamb? Pulsó enviar, reclinándose mientras el mensaje se perdía en el éter. Timbre. A kilómetros de distancia, en una amplia y majestuosa habitación envuelta en luces suaves, ámbar y relajantes, un delicado timbre musical flotaba en el aire, proveniente de un piano distante. Sobre una mesa de cristal, sonó un teléfono. Una mano impecable lo cogió. Unas uñas color lavanda adornaban la hermosa mano al tomar el teléfono de la mesa y levantarlo. Hermosos ojos plateados, aunque fríos y penetrantes, fijos en la pantalla. Cheyenne Lamb Bordeaux leyó el mensaje con frialdad. Capítulo 117. Cheyenne Lamb Bordeaux fue una de las pocas mujeres en el mundo que podía afirmar que la fortuna que había amasado era enteramente suya. Ni un centavo debía a un marido o a un benefactor. Tenía agallas, y su riqueza era prueba de ello. Nacida en un legado que se desmoronaba, Cheyenne heredó la corporación Bordeaux de su padre, un hombre antaño orgulloso que quedó reducido a nada por sus apuestas imprudentes y su mala gestión. A los 19 años, tomó las riendas, enfrentándose a una montaña de deudas y a una sala de juntas llena de escépticos que la veían como poco más que una niña jugando a disfrazarse. Pero aceptó el reto. Estudió negocios, buscó su diploma, obtuvo sus títulos, su certificado, se graduó con la mejor calificación y se dedicó a la práctica antes de tomar el control total de TBC. No tenía tiempo para los escépticos ni para los muchachos y los hombres que empezaron a buscarla a medida que se volvía más bella e inteligente. Pronto, una vez que empezó a trabajar, el crecimiento llegó. Había construido un imperio desde las cenizas, transformando a The Bordeaux Corporation en un coloso de las finanzas, el sector inmobiliario y los activos de lujo, valorado en decenas de miles de millones. Después de luchar contra el mercado y todos sus competidores, Cheyenne llegó a la cima y no hace muchos años se convirtió con éxito en una Empire Company, uno de los conglomerados de élite del país que se unieron para obtener beneficios mutuos. Era la única directora ejecutiva de las compañías Empire en California. Esa distinción alimentaba su orgullo, un fuego silencioso que ardía en cada uno de sus movimientos. Su pasado no estuvo exento de cicatrices. Se había casado una vez, brevemente, con un hombre llamado Víctor que parecía prometedor hasta que su éxito eclipsó el de él. Él no podía soportar que ella lo superara, y su unión se disolvió en una amarga maraña legal por los bienes que él había intentado y no había podido reclamar. Desde entonces, Cheyenne se ha centrado en un solo objetivo: su empresa, su legado. Los hombres eran una distracción que no podía permitirse, y había aprendido a confiar en sus instintos antes que en las promesas de nadie. Ahora, a finales de sus 40, Cheyenne era una figura aún más impactante. Era alta e imponente, de piel clara y radiante y cabello corto, cortado a moño con mechones plateados. A juego con esas mechas estaban sus brillantes ojos plateados, y sus labios siempre pintados de un rojo intenso. Esa noche, sola en su mansión, llevaba una túnica de seda morada a medida su color favorito ceñida a la cintura, la tela caía sobre ella como amatista líquida. La habitación que la rodeaba era una sinfonía de elegancia. Techos altos, cortinas de terciopelo y un escritorio de caoba que relucía bajo la suave luz de una lámpara Tiffany. Una copa de Burdeos, su propia cosecha, que se estaba haciendo muy famosa en el mercado, reposaba intacta junto a su teléfono. Cheyenne casi siempre estaba sola. Sobre todo en momentos como este. Por lo general, prefería este estado de soledad, pues le permitía reflexionar.
Incluso en su hermoso rostro, la preocupación se dibujaba en su frente mientras sus pensamientos llenaban la compañía. Recientemente, su mundo se había vuelto traicionero. Sabía que Archibald Mooney y Richard Morrison, directores ejecutivos de empresas rivales, rondaban como buitres. Había oído rumores sobre su plan para expulsarla del conglomerado, socavar su posición y reclamar la posición y los privilegios de Bordeaux Corporation para sí mismos. Es típico de los hombres ir tras la mujer. Cheyenne luchaba con uñas y dientes para mantenerse firme, pero sabía lo poderosos que eran Archibald Mooney y Richard Morrison. Sabía que necesitaba una ventaja. Pero, ¿qué tenía eso exactamente que ver con que un joven inversor hubiera invertido su fortuna en Bitcoin, un activo volátil que ella aún no comprendía del todo? Bueno, la señorita Lamb no se interesa por la gente sin ningún motivo. El mensaje de Darren brilló en la pantalla. ¿Por qué está tan ansiosa, señorita Lamb? Inclinó la cabeza y entrecerró sus ojos plateados mientras consideraba su respuesta. Sus dedos, adornados con esas uñas color lavanda, danzaban sobre las teclas. ¿Crees que estoy ansiosa?, escribió, con un tono cortante incluso en el texto. De vuelta en Green Valley, Darren se relajaba en su sofá, con la aplicación CryptoTracker aún abierta. Su teléfono vibró con su respuesta y arqueó una ceja. Era tarde en la noche, así que le sorprendió que aún estuviera despierta. Eso le dio una idea aún más clara del tipo de persona que podría ser. Él respondió. Para una mujer de tu calibre y un hombre del mío, sí. Los labios de Cheyenne se apretaron en una fina línea al leer sus palabras. Leer eso la hizo sentir algo cohibida, y se preguntó si estaría desesperada. TSK, siseó. No le importaba lo que un chico pensara de ella. Presionó los botones y respondió. Quizás para mantener el respeto de mi calibre debería simplemente borrar la solicitud. Darren vio el mensaje y frunció el ceño preocupado. Sabía que tener a un director ejecutivo de Empire Company en su lista de amigos podría ser muy útil. Así que escribió rápidamente. No. No. No nos apresuremos. Solo tenía curiosidad, nada más. Soy un nuevo inversionista, usted es dueño de una de las empresas de inversión líderes del estado, una Empire Company. Solo quiero saber qué ve en alguien como yo. Su mirada era gélida al leer el mensaje. No te hagas el sumiso, respondió. Te he investigado, y desde luego no eres de esos mansos. Darren parpadeó mirando la pantalla. ¿Me has mirado? Esto sí que es interesante. ¿Me estás acosando, señorita Lamb? Respondió, con una sonrisa burlona en los labios. Su expresión no cambió, pero volvió a sisear. De la mansedumbre a la autocomplacencia, cambias de color como un lagarto, escribió. La cúpula Helios. Le tenía echado el ojo y la compraste. La sonrisa de Darren se desvaneció y entrecerró los ojos. Ah, ¿de eso se trata? Respondió. Eres lo suficientemente rico. Si vieras que iba a por ello, tendrías el dinero para pagarme más. Cierto, respondió. El problema fue mío. Mis contactos olvidaron escribirme. No supe que alguien más lo estuviera mirando hasta que se cerró la venta. Para mi sorpresa, era el mismo hombre al que le envié una solicitud de amistad por sus interesantes inversiones en línea. Luego continuó con otro mensaje. Saliste en todas las noticias. Debe ser abrumador para una joven de 21 años. Se inclinó hacia adelante, apretando la mandíbula al leer sus palabras. Ella lo había estado observando más tiempo del que él creía. He lidiado con más, escribió, conciso. ¿Y para qué querías la cúpula Helios? Sus ojos plateados se agudizaron. No me hagas preguntas como si fuéramos amigas, espetó de repente. Está claro que es por negocios que no te incumben. Encontraré otro edificio adecuado. Darren frunció el ceño mirando su teléfono. ¿Qué clase de mujer era esta? Fría un minuto y cortante al siguiente. Vale. Quizás sería mejor que me dijeras por qué te interesaste en mí, le escribió, poniendo a prueba su paciencia. No me interesas, respondió rápidamente. Me interesa Bitcoin y aún no estoy segura de si considerarlo una inversión legítima. Mi equipo de análisis y asesores de inversión me han dicho que no, que el mercado no es seguro. Se recostó, asimilando la idea. Bueno, ahí lo tienes, escribió. ¿O es que no confías en tu gente? No, respondió ella. Eso provocó que Darren levantara una ceja sorprendido. Ajá, respondió intrigado. Su siguiente mensaje llegó rápido.
Es fácil para las grandes empresas imperiales infiltrar espías y disruptores en las pequeñas. Creo que me están saboteando desde dentro. Darren se quedó mirando la pantalla mientras el peso de sus palabras lo calaba hondo. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Pero este es un tema demasiado delicado para hablarlo por mensajes, y más aún en este momento, escribió. Ven a una reunión. La tendremos en el péndulo. Suspiró, frotándose la sien. El péndulo otra vez, supongo que ese lugar es el lugar de moda de los Álvarez para la élite. No sé cómo cree que una persona como yo podría ayudar, escribió. ¿Qué podría hacer exactamente por usted, señorita Lang? Eso es algo que me preocupa, respondió. Como empresa emergente, ¿de verdad van a rechazar una reunión individual con el director ejecutivo de una empresa imperial? Darren hizo una pausa, con su desafío en el aire. Tenía razón, demasiada razón. Pero él tenía una jugada mejor. Que digas eso me tienta a decir que no, me escribió. ¿Pero por qué no lo hacemos? La fiesta de lanzamiento de mi empresa es el jueves de la semana que viene. Te invito formalmente. Ocuparás la mesa VIP, te daré las gracias personalmente y me aseguraré de que te traten como mereces. Será muy bueno para mi negocio. Después, podemos ir a The Pendulum y tener esa reunión. Pulsó enviar y observó la pantalla. Leer apareció casi al instante, pero no hubo respuesta. A medida que transcurrían los segundos, un nudo de duda se apoderó de su estómago. ¿Se habría excedido con alguien como Cheyenne Lambert de Aux? Sus dedos se cernían sobre las teclas, listos para retractarse, cuando... Trato hecho, respondió ella por mensaje de texto. Darren exhaló, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. El capítulo se cerró allí, la tensión entre ellos latente, sin resolver, pero ahora atada por una promesa. Capítulo 118. La ciudad despertó bajo un cielo nítido y sin nubes, su horizonte se extendía en un azul tan claro que casi parecía intencional, como si el universo hubiera despejado el lienzo para algo importante. Fue el día del lanzamiento de la empresa STL Investments. Darren se había asegurado de que todo sería perfecto hoy. Para ser justos, Rachel había hecho la mayor parte del trabajo, pero solo porque se lo exigió. En cuanto a otros asuntos ajenos al partido en sí, intenté completar todos los demás aspectos del negocio, incluido el sistema. La inversión en acciones de Apple y el mercado inmobiliario dio sus frutos. Tras las reducciones de impuestos, obtuvo $397 millones de la inversión en Apple y $808 millones de la inversión en el mercado inmobiliario. Con ello, pagó rápidamente el préstamo para la renovación y le quedó una enorme suma de 705 millones. Si bien utilizó gran parte del dinero para financiar el lanzamiento de la empresa, Darren agregó 200 millones al fondo de inversión de Bitcoin, 100 millones a otra inversión en el fondo de inversión de acciones de Apple y otros 100 millones para futuras inversiones sólidas. De esos 100 millones, sacó $250.000 y un bono de $100.000 para que el señor Arnold Castle comenzara la renovación de Castle Cottage. El martes ya habían finalizado el contrato y el sistema había registrado a Castle como aliado. Castillo Arnold Empresa. Castle Cottage Restaurants Rango C, actualmente mejorando, información. Aunque es un aliado débil, su lealtad y respeto por ti lo coloca en una posición muy alta. Lealtad. 10. Eso significaba que Darren había terminado con la misión Verde para creer y que el comienzo de un imperio también se completaría una vez que finalizara el lanzamiento. El sistema le otorgó una evaluación de rendimiento del 100% y otra asignación de personaje. Ojalá pueda desbloquear una nueva función pronto. Con todo eso resuelto, lo único que faltaba para comenzar el imperio era su lanzamiento. Desde todos los rincones del centro de la ciudad, los coches circulaban por amplios bulevares, tocando suavemente la bocina al entrar en la avenida Merabaur. Pero, a pesar de los altos rascacielos que había alrededor, todos los caminos, al parecer, conducían a un solo lugar: el complejo STL. Desde la distancia, el complejo parecía una joya de cristal situada en medio de un mar de gigantes de acero. Pero a diferencia de los rígidos e imponentes rascacielos que lo rodean, el complejo STL se curva con gracia. Una maravilla sobrerada de ambición arquitectónica. Su carcasa translúcida captaba el sol en ángulos que la hacían brillar como si brillara desde dentro. Su sola vista hacía que los conductores redujeran la velocidad. Los peatones se detenían a observar. Era nuevo, audaz e imposible de ignorar.
Imagen afuera, autos negros, limusinas y sedanes privados se detenían en elegante procesión. Valets con uniformes oscuros abrían las puertas, acompañando a los invitados a la entrada alfombrada, donde las anfitrionas, con sonrisas forzadas, repartían etiquetas con sus nombres en fundas de cuero pulido. De vez en cuando, los flashes de los paparazzi aparecieron para capturar a algún inversor destacado o a una figura pública conocida. Darren se sorprendió por los nombres que Rachel había logrado incluir en su papel. Allí estaba Adam Scotland, un hombre que no dejaba de mirar a su alrededor como si estudiara el lugar con envidia. También estaba Regina Zurich, hermana del joven Zachary Zurich, quien dirigía el negocio familiar. Charles Nelson también estaba allí, sentado con estilo, observando el evento. En aquel entonces, la mayoría de los visitantes provenían de la base de fans de Darren, como el señor Patito. Había creado una invitación en línea donde solo los seleccionados recibían una tarjeta por correo. Dentro del gran atrio, había una cálida iluminación ambiental y suaves tonos dorados. El suelo era de mármol y reflejaba toda la luz como un espejo. Un guía turístico estaba llevando a algunas personas curiosas por las oficinas, mostrándoles las áreas donde se llevarían a cabo las distintas actividades. El aire estaba perfumado con colonia, vino y éxito. En un rincón, un trío de jazz tocaba algo ligero, algo clásico, mientras camareros con guantes blancos recorrían el salón ofreciendo copas de champán y delicados entremeses servidos en bandejas negras. Otros invitados se movían por el atrio, hablando en voz baja y emocionada. Se presentaban, se estrechaban las manos. Había un rumor subyacente. No solo celebración. Expectación. Rachel estaba de pie cerca del stand principal de networking. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, hermoso y favorecedor para su figura. Su cabello, peinado y rizado, cubría perfectamente un ojo, como Jessica Rabbit. Saludó a los rostros familiares que había invitado, dirigió a los extraños curiosos y comprobó que el personal estuviera en su lugar. Cara ya estaba en el stand de informática con su amiga Miranda, riéndose de las conversaciones. Sandy, como era de esperar, se había apostado cerca del panel de finanzas, rodeada de inversores curiosos. Esta era su especialidad. Hablar con la gente, explicarles cosas. Lo había hecho durante años y hoy lo hacía a la perfección. Jonathan Vance y Daisy Chen se comportaron como invitados, ya que sus trabajos eran principalmente ajenos al negocio. Ambos se sentaron en la sala VIP, bebiendo y sonriendo. Amelia, ahora parte integral de la compañía, fue la guía turística principal, leyendo un manifiesto que hizo Rachel y al mismo tiempo agregando sus aportes. Simon Wilkes, Edward Blaney y Marilyn Stantard se movieron entre la multitud como engranajes bien engrasados de la máquina STL, haciendo también su parte. Mientras tanto, Darren ya había hecho su ronda afuera. Ahora estaba cerca del balcón central que daba al salón. Vio a algunos de sus amigos de la universidad entre la multitud, sentados en una mesa. Tamara Johnstone estaba allí, y también Alison. Le sorprendió aún más ver a Eddie Turner. Seguía en compañía de Garrett. Darren estaba seguro. Sophie Klein se reunió con él en el balcón. Lo primero que dijo con una sonrisa fue: ¿aún no aparece Ava Monroe? Darren se rió entre dientes. O sea, ¿esto no es suficiente? Miró a la multitud. Sí. Para ser justos, has hecho algo maravilloso, Darren. Luego lo miró. Pero sigue sin ser Ava Monroe. Ellos se rieron. Déjame contarte tu historia, insistió mientras tomaba su copa de rosado. El auge de STL Investments. Brooklyn ya está ocupado entrevistando a todos los invitados. Darren sonrió levemente, observando a la hermosa rubia corriendo de un lado a otro con su falda tubo azul, el micrófono en la mano y su pobre camarógrafo tratando de seguirle el ritmo. Igual que ella. Siempre con ganas de contar las novedades. Luego miró a Sophie. ¿Y qué pasa? ¿Ya firmó en exclusiva con tu revista? Sophie suspiró. No. Todavía no. Seguimos siendo solo socios. Puede subir sus historias a otros medios si quiere. Lo que Brooklyn valora ahora es su libertad, al parecer. Sobre todo después de Business Everyday. Señaló Darren. ¿Qué? Se encogió de hombros. No se lo digas, pero estoy pensando en contratarla como mi jefa de relaciones públicas. Sophie sonrió con complicidad. Otra más. Caramba, Darren. Nunca te conformas, ¿verdad? Darren arqueó una ceja.
¿Qué significa eso? Pero Sophie ya se iba. Hola, Sop. ¿Qué quería ella? Darren se giró rápidamente y vio a Rachel de pie junto a él. Volvió a mirar. Sophie ya había desaparecido en el ascensor, sonriéndole con sorna al cerrarse. Nada, creo que solo estaba insinuando que me rodeo de muchas mujeres, respondió. Rachel no lo miró. Bueno, ¿no es cierto? Él la miró. Ella lo miró. Él arrugó las cejas. La de ella permaneció recta. ¿Estás listo para tu discurso? Preguntó suavemente. Bueno, no si me estás poniendo nervioso. Rachel se rió entre dientes. Lo siento, señor. Solo le estaba tomando el pelo. Darren exhaló. De verdad no esperaba tanta gente. Casi todos están aquí, todos yo, dejó de hablar al reconocer el aroma de un perfume que no podía confundir. Era jazmín y sándalo. Delicado, complejo y cautivador. Se giró bruscamente y entrecerró los ojos. Allí, justo debajo del borde de la escalera, estaba Lily. Se veía deslumbrante, aunque un poco perdida. Sus ojos lo habían estado mirando desde hacía un rato, abiertos y pesados, con una carga tácita. Por favor, Darren, se acercó, su voz apenas se oía por encima de la música. Por favor, Darren la miró fijamente. ¿Podemos simplemente hablar? Capítulo 119. Rachel se giró a los medios, observando con atención el rostro lastimero de Lily, pero sin sentir ninguna compasión. Al menos, eso era lo que se suponía, dada su expresión extremadamente anodina. Se giró hacia Darren e hizo una mueca que preguntaba si estaría bien. Darren apartó la mirada de Lily un instante y la miró a Rachel. Luego ascendió, asegurándole que estaría bien. Ve, dijo. De acuerdo, susurró Rachel, y luego se dirigió por el pasillo hasta el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, le dirigió a Lily una mirada fría y amenazante con su mirada de acero. Lily tragó saliva y luego miró hacia otro lado. Darren se volvió hacia ella, con las manos en los bolsillos. ¿Qué quieres? Ella lo miró con ojos temblorosos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué crees que quiero? Se detuvo un poco más. Darren, no hemos hablado. Para nada. Su mirada era despiadada. ¿No es ese el punto? No quiero hablar contigo. Por favor, Darren, sus ojos se entristecieron. Levantó la mano y la apoyó en su pecho. Darren bajó la mirada con apatía. Nunca me he sentido tan sola. Por favor. Déjame explicarte todo. Arqueó una ceja. Luego, sin decir nada, sacó una mano del bolsillo y la nosotros para apartar la mano de ella de su pecho. Con mucho cuidado, además. Sabías que me gustabas, y quizás yo también te gustaba. Pero obviamente no tanto como yo. Te aprovechaste de lo que sentía por ti. Tú y tu padre. Se irguió. ¿Qué más hay que contar? Pero esa era la única manera de estar contigo, dijo desesperada. Papá no me dejaba salir con nadie si yo no estaba de acuerdo. Tienes 23 años, Lily, espetó Darren con frialdad. Esa habría sido una excusa aceptable si fueras una adolescente, no una adulta. Eres tú quien decidió dejar que tu padre te controlara. Eres tú quien decidió mentirme y engañarme toda mi vida. Lily entrecerró los ojos, sorprendida, quizás por miedo. La reacción de Darren fue demasiado gutural y mucho más cruda de lo que esperaba. Tú eres quien decidió engañarme, añadió en un susurro que casi pretendía ser un grito. Ella frunció el ceño. ¿Engañándote? Dijo con voz confusa y rota. Darren, ¿de qué estás hablando? Yo nunca te engañé. Darren se pasó la mano por el pelo. Sí, ahora no. Lily se confundió aún más. Darren, ¿qué estás diciendo? Exhaló y guardó la mano en el bolsillo. Aunque Darren odiara admitirlo, incluso ahora, Lily aún lograba sacar una reacción. Había pasado 10 años con esa chica. Altibajos. Quizás muchos más bajos que altos, pero habían estado juntos la mayor parte del tiempo. Pero, pensar, creer, saber que todo había sido orquestado por su padre para mantenerlo atado como un título, para mantenerse obediente y respetuoso, eso era algo que jamás podría olvidar. Ni perdonar. ¿Y qué harás entonces? Le dijo con una voz que parecía humo tóxico. Si alguna vez te perdonara. ¿Qué diría tu padre? ¿No te pediría que me pusieras de su lado otra vez, que intentara manipularme para que lo beneficiara? Quizás diga que es la única manera de permitirte estar conmigo. Darren se rió entre dientes. Y claro que lo escucharás.
Claro que lo harías. Porque siempre harás lo que tu padre te diga, incluso si eso significa lastimar a quienes dices amar. Y luego esperas que te perdonen porque hay una especie de derivación de culpa. Porque crees que te obligaron a hacer las cosas horribles que has hecho. Te crees tan inocente como la flor que te da nombre. PFFT, dame un respiro, Lily. Retrocedió, mientras Lily, mirándolo, tenía la cara más destrozada que jamás había visto. Sus ojos azules se habían vuelto oceánicos, con la humedad acumulándose en los bordes. Prácticamente no había nada que no hiciera por ti, continuó Darren, mirando al vacío. Luego la miró a ella. Y te aprovechaste de eso. Apenas había nada que hicieras por mí. Pero tal vez podamos cambiar eso. Se giró completamente hacia ella, quedándose frente a frente, mirando su cuerpo tembloroso y sus ojos asustados. Por primera vez en tu vida, haz algo por mí. Apártate de mi vista y no te acerques a mí nunca más. Corazón roto. Era casi audible. En el pecho de Lily, una grieta se había abierto como una telaraña justo en medio de su corazón, y los fragmentos le quemaban el pecho. Darre, intentó decir. Pero fue una mala idea, porque provocó una fuga en la presa y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Apretó los labios, finos y hacia arriba, como si aceptara su destino. Está bien, susurró. Darren simplemente la miró. Sin mostrar nada. Lily ladeó la cabeza con tristeza. De acuerdo, repitió, se dio la vuelta y se alejó apresuradamente de la vista de los demás, hacia el otro ascensor. Darren la vio marcharse, silencioso y reservado, con las manos aún en los bolsillos, a la altura del pecho. Exhaló suavemente y luego la perdió de vista. Timbre. El sistema ha detectado un aumento en el estado emocional del anfitrión. Darren no reaccionó. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Timbre. Has ganado una bonificación de personaje. Abajo, en la arena principal, el murmullo de las conversaciones se fue apagando a medida que el presentador de la ocasión dio un paso adelante. Raquel. Se dirigió al escenario y dio la bienvenida a todos con gracia. Fue breve. La calidez justa para llamar la atención y el aplomo justo para ceder el paso. Buenas tardes, damas y caballeros. Me llamo Rachel Testmacher. Algunos me conocen y otros no. Quienes sí me conocen me reconocen como la exsecretaria de la ahora infame Gareth Smithers, e hija de la aún más infame familia Testmacher. Hubo risas. ¿Qué hago aquí? Se preguntarán. Bueno, estoy aquí porque creo en la visión de mi jefe, el señor Darren STL. Algunos podrían considerar sus planes extravagantes, sin sentido y arriesgados. Pero eso es lo que haremos en STL Investments. El éxito no es fácil. Sin embargo, podría serlo si se dejan guiar por mi jefe, el centro de atención hoy, la persona más brillante y cautivadora que he conocido, Darren STL. Rondas de aplausos llenaron el atrio mientras Darren caminaba hacia el escenario. Capítulo 120. Tenía una sonrisa corporativa en su rostro, casi como si todo lo que acababa de suceder nunca hubiera sucedido. Abrazándose con Rachel, tomó el micrófono y subió al podio. Vestía un traje negro a medida. Las luces del techo iluminaban su alfiler de corbata plateado. Bueno, se giró hacia Rachel mientras ella se iba. Primero, quiero agradecer a mi secretaria por tan excelentes halagos. Es decir, ¿no es la mejor mujer para promocionar? A continuación se oyeron algunos vítores, risas y aplausos. Darren le sonrió radiante, y ella, de pie y con las manos juntas, le devolvió el saludo. Luego se volvió hacia la multitud. Sí, damas y caballeros. Me llamo Darren STL. Soy hijo de un mecánico, Henry STL, y una vendedora, Pamela STL. Miró a su madre, la VIP, quien le sonrió y le saludó. Y sí, tengo 21 años, y sí, todos piensan que estoy un poco pasado de moda. Algunos piensan que simplemente tuve suerte. Otros piensan que soy un jefe mafioso secreto. O sea, debe haber alguna explicación de por qué gané tanto dinero a pesar de mis humildes orígenes. La respuesta son, y también serán, los números. Para muchos de ustedes son simplemente herramientas para calcular, para contar, y también para la extravagancia. Ajustó su postura. Pero también son lógica. Están arraigados en todo, en cada acción. Son probabilidades, son estereotipos y son estadísticas. Todo lo creemos porque los números lo respaldan. Tendencias, demanda, oferta, ganancias, intercambio, pérdidas. Todos son números.
Por eso entiendo el mercado, el mundo de los negocios y las finanzas mejor que muchos. Veo todos los números frente a mí. En ese momento, mientras hablaba, apareció la interfaz del sistema, mostrándole las tendencias actuales del mercado. Gráficos, diagramas, cifras y cálculos de acciones, activos digitales y bienes raíces. Y por supuesto, nadie más podía verlo. No estoy aquí para halagarme, Rachel ya lo hizo por mí, puso una mano sobre su pecho. Más risas. Pero siempre se me han dado bien los números. Ahora los veo de una manera que nadie más puede. ¿Y esto es lo que planeo hacer pionero en esta empresa? Los ruidos lo interrumpieron. Provenía de la entrada, un repentino estallido de caos que atravesó el bullicio del atrio del complejo STL. Destellos de luz estallaron como pequeñas explosiones, las cámaras de los paparazzi disparaban frenéticamente mientras las cabezas se giraban hacia la puerta. Un murmullo recorrió la multitud y la curiosidad dio paso al asombro cuando una mujer impresionante entró en la cúpula. Destello. Destello. Las luces de las cámaras se encendieron una y otra vez. Brooklyn también estaba entre la multitud, instando a su camarógrafo a unirse para tomar fotos. Incluso otros invitados tomaron sus teléfonos y comenzaron a tomar fotos. Darren sabía que solo había una invitada que llamaría tanto la atención. La había estado esperando y casi pensó que no llegaría. Pero realmente lo hizo. Cheyenne Lamb de Aux había llegado. Al entrar, fue como si la magia de la escarcha hubiera seguido sus pies y cubierto todo el espacio con hielo. Provocó escalofríos en todos. Mierda. ¿De verdad es ella? Esa es Cheyenne Lamb. Allison, Sophie, Tamara y Eddie giraron la cabeza en sus asientos. Charles Nelson, mientras disfrutaba tranquilamente del vino, ignoró a la dama que intentaba llamar su atención y miró hacia la entrada. Adam Scotland, con los ojos entrecerrados por la incredulidad, también había girado la cabeza. Cheyenne se movía con la gracia de una pantera, cada paso deliberado, su alta figura acentuada por un vestido que solo podía describirse como una obra maestra. El vestido, de un morado majestuoso y profundo, confeccionado en seda brillante, se ceñía a su figura antes de caer en una sutil cola tras ella. El corpiño, intrincadamente bordado con hilo de plata, captaba la luz ambiental y proyectaba tenues destellos por toda la habitación, mientras que el escote, lo suficientemente pronunciado, insinuaba una atrevida elegancia. Las mangas eran transparentes y se estrechaban hasta las muñecas, donde un único brazalete de amatista brillaba sobre su piel clara. Su cabello corto, cortado en moño y negro con mechas plateadas, enmarcaba su rostro como una corona, y sus penetrantes ojos plateados escudriñaban la habitación con el mismo hielo con el que había envuelto a todos. Casi nunca sonreía, y aunque sus labios rojos estaban ligeramente curvados, parecía más una mirada fulminante que algo más. Toda la atención había abandonado a Darren y ahora era toda suya. Darren comprendió que esa era su táctica. Estaba dejando claro que ella era la más poderosa, la más influyente, y que estaba entrando justo cuando él pronunciaba un discurso. No sabía por qué tenía que hacerlo. Ya entendía que lo era. Sin embargo, era propio de quienes ostentan el poder recordarles siempre a los demás que estaban por encima de ellos. A él tampoco le importaba que ella acaparara toda la atención. Con una cara y un cuerpo así, se reservaba la atención. Cheyenne era de una belleza impactante, una imagen de poder y aplomo. Incluso a finales de sus 30, la edad solo le otorgaba un aire de encanto maduro al que los rostros más jóvenes solo podían aspirar. Su cuerpo era como un reloj de arena hecho humano, y se movía bajo el vestido lavanda como si estuviera flotando, no caminando. La multitud se apartó instintivamente a su paso. Susurros y miradas de admiración llenaron la caída. Los camareros se detuvieron a medio paso, las bandejas flotaban, e incluso el pianista comenzó a tocar una música suave y emotiva en señal de respeto por su llegada. No llevaba bolso ni alarde, solo un aura de riqueza y control intocables, la mujer más rica de California entrando al mundo de Darren como si fuera suyo. Entonces su mirada lo encontró. En el centro del atrio, frente a todos los trajes y vestidos, Cheyenne giró la cabeza y sus ojos plateados se clavaron en los de Darren. La mirada que ella le dirigió fue fría, aguda y conocedora. Una espada envuelta en terciopelo, como si ya lo hubiera medido y hubiera encontrado algo que valiera la pena diseccionar. Darren sabía que no era ira, ni nada por el estilo. De hecho, esa misma acción de Cheyenne le hizo comprender qué tipo de mujer era. El tipo que siempre quiso tener el control.
Él le devolvió la sonrisa ante su mirada fulminante. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.